Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita, Manualidades con Reciclaje. En el día de hoy te voy a enseñar cómo decorar un frasco y una botella de vidrio con porcelana fría casera realizada con cartón de una bandeja de huevos. Si quieres ver la receta de cómo hacer esta porcelana fría, en la pantalla final te voy a dejar el link del video por si quieres visitarlo. Para empezar el trabajo, lo primero que voy a hacer es estirar la masa y para eso voy a utilizar un hulero. Y esta la voy a dejar con un grosor más o menos de 5 milímetros y con un ancho que envuelva la botella un poquito más de la mitad de esta. Y con un largo que este llegue casi al gollete. Para pegar la porcelana fría o masa flexible hacia la botella voy a utilizar pegamento de carpintero. Primero le voy a colocar el pegamento sobre la mitad de la masa, dejando un margen sin pegamento en toda la orilla de la masa, más o menos de 1 centímetro. La masa la voy a pegar hacia la botella y voy a hacer el mismo trabajo sobre el otro lado de la masa. Con las manos voy a ir apretando un poco la masa hacia la botella para que ésta se pegue bien. Con los dedos voy a ir doblando un poco la masa hacia afuera para que me quede con un pequeño doblez sobre toda la orilla. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Para continuar con el trabajo, te recomiendo que coloques la botella sobre un pedazo de tela para que ésta no se te mueva. Con otro pedazo de porcelana fría de cartón, este lo voy a moldear en forma de rollito grueso, con un largo más o menos el mismo que tiene la botella en la parte lisa, antes del doble hacia el gollete. Con los dedos voy a ir aplastando el rollito para que este me quede plano. En la parte central te tiene que quedar ancho y sobre cada extremo un poquito más delgado y con un grosor más o menos de 7 a 8 milímetros. Sobre la parte de atrás del rollito le voy a colocar el pegamento de carpintero. Y este lo voy a pegar en la parte central de la botella. Al hacer este paso, las masas no se tienen que tocar. Con los dedos voy a ir juntando un poco la masa para que éstas queden separadas entre sí. Para decorar la botella voy a utilizar las rosas y hojas realizadas con porcelana fría de cartón de bandeja de huevos. Para pegarlas voy a utilizar pegamento de carpintero. Para empezar a hacer la decoración, primero voy a pegar todas las rosas sobre la masa. Después voy a pegar todas las hojas alrededor de las rosas. Sobre los huecos vacíos que van quedando,
Estos los voy a ir rellenando con flores y hojas. Sobre la parte inferior del gollete le voy a colocar pegamento de carpintero. Y sobre el pegamento voy a pegar dos pajaritos mirándose de frente. Para continuar con la decoración, le voy a colocar pegamento de carpintero sobre todo el vidrio de la botella. Aquí te muestro que tengo cartón de huevo triturado. Este lo voy a utilizar como relleno para decorar la botella. Sobre el pegamento voy a ir colocando el cartón de huevo triturado. Al hacer este paso tiene que estar el cartón de huevo triturado húmedo para que éste se pegue bien. Y una vez que ya esté rellenado todas las partes a donde está el vidrio, dejaré secar la masa y el cartón. Para decorar el frasco de vidrio voy a utilizar un pedazo de porcelana fría hecha con cartón de huevos. Esta la voy a moldear en forma de rollito y sobre el rollito le voy a pasar el hulero, dejando la masa plana y alargada. Para pegar la masa voy a utilizar pegamento de carpintero y este lo voy a colocar sobre la parte superior del frasco, a donde empieza la curvatura de este hasta la orilla del gollete. Sobre el pegamento voy a ir pegando la masa. Para que ésta quede bien pegada, hay que ir doblando un poco la masa para que ésta tome la figura del frasco. Con una tijera voy a cortar la masa sobrante. Con los dedos voy a ir aplastando las masas para que éstas se unan. Sobre la orilla inferior de la masa, con los dedos la voy a ir doblando un poco hacia arriba. Sobre la parte inferior del frasco le voy a hacer el mismo trabajo. Sobre la parte inferior del frasco le voy a colocar el pegamento de carpintero, más o menos unos 2 centímetros de ancho. Sobre el pegamento voy a pegar la masa. Aquí te muestro que me faltó masa para poder completar toda la circunferencia del frasco. Como esta masa es tan flexible, solamente tienes que ir estirándola con los dedos hasta que éstas se junten. Sobre la orilla superior de la masa, con los dedos la voy a ir enrollando hacia abajo, dejando en la parte central un espacio sin masa. Sobre el vidrio le voy a colocar pegamento de carpintero. Y sobre este le voy a ir pegando
los pedacitos de cartón triturado. Al hacer este paso te recomiendo que con los dedos vayas aplastando bien el cartón para que estos queden bien pegados. Sobre la parte superior de la tapa le voy a colocar el pegamento de carpintero. Sobre la tapa también le voy a pegar el cartón de huevo triturado. Aquí te muestro cómo está quedando la decoración del frasco. Para decorar la tapa le coloqué un pajarito y unas hojas alrededor. Para tallarle una decoración sobre la masa, con la parte de atrás de una bombilla de acrílico, le voy a ir tallando pequeños círculos sobre toda la orilla de la masa. Y este mismo tallado se lo voy a hacer sobre la parte de abajo de la masa. Para proteger las flores, estas las barnicé con un barniz brilloso. Aquí te muestro cómo quedó la botella y el frasco una vez ya decorados. En esta ocasión no voy a pintar el trabajo, ya que quiero que a este se le note que está realizado con porcelana fría de cartón de huevo. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo decorar un frasco y una botella con porcelana fría casera de cartón de bandejas de huevo o con masa flexible de cartón. Espero que te haya gustado el video de hoy y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver la receta de la masa que utilizo en este video, aquí te dejo el link. Para verlo, solamente tienes que apretar sobre la foto. Y si quieres suscribirte a mi canal, solamente tienes que apretar sobre mi foto y apretar en suscribirse. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.